porque justo en el momento donde algunos indicadores empiezan a pegar la vuelta, aunque sea levemente, el gobierno está en su proceso de mayor autodestrucción. Como a mí me decía un funcionario, lo único que no se había cuestionado de Milei, se había cuestionado hasta su cordura, pero nunca se había cuestionado su capacidad de liderazgo, que es lo que el propio mileísmo dejó como ahora cuestionado. Yo creo que a la larga, goles son amores. Si el proceso de reactivación se consolida y sobre todo llega al consumo y al poder adquisitivo, esto tiene más chances de licuarse como problema político. Si el proceso es de un serrucho, porque cayó en febrero la actividad, recupera en marzo, los primeros indicadores de abril no son buenos. O sea, si es un serrucho, si donde todo el tiempo, como a mí me dijo esta semana Miguel Kigel, es una economía que crece en la macro 2%, pero donde no genera entusiasmo, no genera el consumo que la gente percibe y no la variable agregada del consumo que mide el INDEC, que es un detalle no para la chicana estadística, sino para entender por qué cuando Milei dice el consumo está en récord histórico. Es cierto, pero no es la capacidad de compra de la gente diariamente. Lo que sube como concepto agregado en el INDEC es la variable consumo, donde, por ejemplo, se mide lo que vos gastás en servicios públicos o en cuota de la prepaga o en colegio privado. Vos estás destinando más al consumo mensual y menos al ahorro en términos agregados, pero no es lo que la gente percibe como estoy consumiendo más, fui a comer afuera, me cambié el auto, cambié la moto. Para el concepto agregado, destinaste menos al ahorro, estás gastando más en el colegio privado, en la prepaga o en la luz. Los costos son más grandes. Claro, pero eso para el INDEC está dentro de la variable consumo, que es el número que en términos agregados Milei dice el consumo es récord. El tema es que cuando vos lo ves y decís, che, si estoy tarjeteando el supermercado, ¿dónde está el consumo récord? Si yo antes iba a comer 3 veces por semana afuera y ahora voy una con suerte, ¿dónde está el consumo récord? Bueno, ese choque de realidad es el que Milei no está mintiendo, pero sí está sobregirando el concepto y por eso, aunque estés en números un poco mejores, todavía no es algo que cambie el humor social. Tiene que esto es lo que decía consolidarse. esta semana Equilibra, ¿no? Lo del ingreso disponible, que te marca que se te achicó, y eso es lo que es concreto, porque estás gastando más en servicio público, estás gastando más en educación, estás gastando en los gastos duros que no vas a poder cambiar y mover. Igual el gobierno está mostrando que tampoco come vidrio y está forzando una baja de la tasa de interés. Hoy en día la tasa es negativa en los plazos fijos para la gente, te paga menos que la inflación. Es cierto, si vos la comparás con el tipo de cambio está planchado, todavía te puede convenir, pero en términos de estímulo al consumo, el gobierno busca que la tasa baje, van a licitar, ya están licitando rutas para que se mueva la construcción. Hay una búsqueda de, aunque suene mala palabra, lo decía ayer Emanuel Álvarez Aggi, de cierto keynesianismo aún del tipo que más odia a Keynes. Totalmente. Entonces, yo creo que no comen vidrio, van a resignar también un poco la idea de que la inflación empiece con cero rápidamente para que la economía se mueva un poco más de acá a medida que se vaya acercando la elección. Caputo dijo que ya no se puede ajustar más, que ya, no tiene que haber más recaudación para que puedan seguir con el Caputo dijo superávit. eso después de hiciste un recorte en el presupuesto hace una semana, ¿no? Sí, no sé cómo es la coordinación ahí, porque Caputo dice no se puede ajustar más y Milei ayer anuncia que va a bajar la recaudación, porque le bajó las retenciones al trigo, a la cebada, prometió a las sojas del 27, dependiendo de la recaudación. Pero sabes que ahí hay un punto que es interesante, ¿no? Y es claramente una instalación en la idea de sectores que venían reclamando, digo, hecho el campo venía reclamando, pues se le achicaron los márgenes de manera muy significativa. Digo, ¿cuánto es en términos de ingreso lo de la cebada y el trigo? No, en términos de costo fiscal 70 es muy bajo. palos, 70 palos, es nada. Y lo otro, el propio Milei dijo, soja va a depender de los ingresos, con lo cual, digo, lo que estamos viendo, y esto yo coincido y para con enero vos, del 2026. Enero, 27, febrero y perdón. marzo. Enero, febrero y marzo, ¿no? Y progresivo. Si es que todo da. Y yo coincido con vos esto de el gobierno empezó a percibir que se le está complicando, empezó a tirar, digo, que Caputo haya dicho que viene lo mejor, y uno de los ítems que él marcó es lo que vos decís, lo de la obra pública, digo, muy sorpresivo. Esto de que se dieron rutas a las provincias para que las concesionen, digo, hay una idea. Ahora, lo cierto es que siguen los recortes de los giros a las provincias. La recaudación ha seguido cayendo, si lleva 7 meses, digo, hay una cantidad de luces de alarma y muchos, lo que vos decís de abril, empiezan a marcar, abril no está bien, me decía la gente de la industria metalúrgica y la siderurgia,
Abajo, O sea, abril. tuvimos el dato del EMA de ayer de marzo, porque viene con un rezago de 60 Exactamente. días, pero el de abril no consolidaría esa Por mejora, el o contrario, podría no. Por el contrario. Y hoy me decía lo mismo Fausto de Potorno, lo que ellos tienen midiendo, Claro. que ellos miden mucho. Eso, dice, lo que vemos es abril más Claro, los números. es lo que marcabas vos, Jairo, que el tema es si esto no se consolida, sino que termina siendo una volatilidad mes a mes. Sí, es mejor si vas teniendo aunque sea un serrucho hacia arriba. Lo que digo es que si vos buscas un golpe de efecto o que cambie el humor social, que es la gran preocupación de cualquier gobierno, no es esto como un momento económico que te enamore y que vaya a cambiar ese humor social, que te baje la mora en los problemas con la tarjeta, que haya un desahogo, que las paritarias le ganen a la inflación varios meses seguidos. Todo eso tarda, no hay magia. Al mismo tiempo, el gobierno busca que motoricen el crecimiento sectores que tampoco son los que rápidamente te generan un impacto en la mano de obra, y encima, además, asociado con la recaudación, el gobierno metió adentro de los programas de incentivo con baja de impuestos negocios que ya estaban motorizándose bien, como la explotación petrolera. Entonces también se compra un problema con los sectores que van a traccionar el crecimiento eventualmente, como Vaca Muerta, porque les va a cobrar menos impuestos. Entonces hay un problema ahí de manta corta entre cuánto vos querés estimular la actividad, cuánto vas a recaudar eventualmente cuál va a ser el deterioro del humor social frente a eso. La confianza del consumidor sube 1,3%, había caído 12%, o sea, vos ves la curva y Exactamente. Y comparado con Por lo el menos año cayó. anterior, está muy baja Claro. todavía, pero bueno, son los signos que el gobierno marcó que iban a empezar a aparecer a partir de mayo. Mm. Veremos después si se consolida. Sí, ahí hay un punto que es la gran incógnita para mí de lo que está pasando ahora, que es, le pones mucha bomba a estos números, decís, che, mirá qué bien lo que nos dio, y están todos los propagandistas del gobierno y del oficialismo dándole bomba a esto. Y la pregunta es, ¿y si el mes que viene no lo podés sostener? Digo, está bien, sostenés baja de inflación, tendencia a la baja de inflación, que están dando todos, que estará más cerca de 2 que de 3. Si ves que otra vez volvés para atrás, si no te llega al bolsillo, y vos tenés a un gobierno que te instala esta idea de estos números más o menos recortados, más o menos inflados de un lado o del otro, digo, porque has visto ya muchos gobiernos que han hecho esta. ¿Qué crees que puede generar en el gobierno. en la gente? No, yo creo que tengo una gran incógnita respecto del comportamiento del humor social. Porque es cierto que hay un desgaste del gobierno y hay una especie de cansancio notorio que se ve en las encuestas, pero uno también lo puede sacar de las encuestas y hacerlo más cualitativo del día a día, por lo menos en los centros urbanos o en algunas formas de consultar. Que hay un deterioro, yo creo que es una gran pregunta, hasta cuánto aguanta. De hecho, el otro día Jorge Giacobbe se lo trataba de preguntar a Luis Caputo en una entrevista en el Ministerio de Economía, y Caputo casi que se lo negaba, pero Jorge Giacobbe, que suele tener un acercamiento bastante notorio con el gobierno, le demostraba encuestas que le decía, la gente pasa de la esperanza a la angustia, y Caputo no lo quería ver, se lo negaba. Bueno, yo creo que eso se puede llegar a profundizar, pero tengo una duda. Yo no sé todavía si no financia la paciencia de la gente el espejo retrovisor del 2023. A veces pienso que en un momento eso se corta, porque ya pasaron 2 años y pico, porque por más de que fue una locura la inflación del final de ese gobierno, en un momento también 30% de inflación es menos que 200, pero si no llegás a fin de mes, en un momento ya esa estabilidad no sé cuánto más la valorás. Si estás aguantando, en un momento tenés que sumar más trabajo para mantener el mismo nivel de ingreso, en un momento yo no sé hasta dónde seguir financiando esa paciencia con el recuerdo de la locura. Tampoco sé si eventualmente cuando vas a la campaña electoral, imagínate si la realidad es esta, una estabilidad triste, o sea, estabilidad, un cierto, en el mejor de los casos, estancamiento o crecimiento muy leve que no genera entusiasmo. A lo que apuestan Macri y Patricia Bullrich, Bueno, más o menos. si llegás a esa situación, Claro. pero tal vez Macri y Patricia Bullrich apuestan a eso, pero tal vez la gente, si ve que otra vez los candidatos de enfrente aparecen las mismas caras que en el 2023, tal vez hay un efecto valorar más a Milei. No lo sé. Estoy diciendo que es como una gran incógnita. Hasta dónde hay paciencia, hasta dónde esta transformación productiva que va haciendo perder empleos de calidad y generando empleos precarios como sustitución, en un momento no puede generar un detone. Esto es Argentina también. O sea, el deterioro de la obra pública
fue un desastre. Puede haber un choque mañana en una ruta y la gente culpe al gobierno y cambió el humor social. O sea, así como Cristina era Gardel en febrero del 2012 y pasó 11, que toquemos madera, que nunca más pase algo así, lo que quiero decir es que puede haber hechos que no estamos viendo, producto del corrimiento del Estado. Que de golpe la gente en Marcos Juárez, en Córdoba, tenga que hacer 100 kilómetros porque cerró la clínica que los atendía por PAMI para atenderse en otro lado, tal vez es algo que va horadando la paciencia y el día de mañana pasa algo y la gente estalla. No lo sé, pero mientras eso no pase, que es siempre una incógnita, pero hay responsabilidad del gobierno de ir sembrando posibilidades de comprarse un quilombo, porque se corrió una nueva pública, porque no paga las prestaciones en salud, porque salió hasta un actor que bancaba a Milei a decir, loco, pagarle los estudios a mi hermana que tiene un tumor. O sea, hay una especie de jugar con fuego de los corrimientos del Estado que el gobierno cree que tiene validado, que yo no sé en qué momento ese tic-tac no es un quilombo. Mientras eso no tenga respuesta, tengo abierto el interrogante de, por ahí la paciencia es más grande que el cansancio, no lo sé, se va agotando. La verdad. Vos decís, bueno, alguien que el espejo retrovisor sigue pesando, la idea de que... Por lo menos tengo la pregunta. No, digo, todo hasta acá parece haber sido el gran capital que ha tenido para que se sostenga gente que te dice yo la paso mal, pero no quiero volver a para atrás y creo que puede, es cierto que empieza a caer la expectativa de futuro, y este es un punto para mí súper relevante, pero al mismo tiempo, digo, hoy no aparece nadie, digo, ni siquiera Axel Kicillof, digo, que hace un poco de manejo, pero no hace un planteo de vuelta al pasado, no porque reivindique el pasado, sino digo, de lo que significaron lo que significaría una vuelta al pasado. Digo, la idea de la defensa de los equilibrios macro, la idea del orden fiscal, digo, parece que nadie se atreve, salvo la izquierda, a hacer un planteo que esté fuera de eso. Y puede ser que haya habido con la demora y con lo trabajoso que cada acuerdo es, tal vez la construcción de algún tipo de acuerdo sobre la necesidad o lo importante de cierto orden en las variables macro o de algún consenso que haya ido de abajo hacia arriba, de que Argentina no tiene moneda, entonces no se puede hacer locuras con la emisión monetaria. Tal vez eso... Yo hoy justo estaba en un bar que voy siempre después de hacer Buenas tardes China y escuchaba en la mesa de al lado dos personas que estaban charlando y una le decía a otro, no sé, estaban debatiendo la actualidad y le decía, pero ¿dónde está el superávit fiscal? ¿Dónde lo puedo tocar? Y no sé, estaban encendidos en el debate y me parecía súper interesante porque el gobierno y el presidente hace bandera con algo que no se puede tocar. O sea, el gobierno dice, desde el día 1, desde el mes 1 tengo superávit fiscal y a vos te lo pueden decir. Yo te puedo explicar. Debería ser con la inflación. Claro, yo le podría explicar, bueno, el superávit lo ves porque querés tener un minuto más el peso en la mano antes de quemarlo, ponele. Porque compra lo mismo hoy que mañana en leche. Igualmente, requiere una teorización, ¿no? Exactamente. No es tan directo. ¿Dónde toco el superávit fiscal como disparador de si esa va a ser una bandera? Ahora, al mismo tiempo, puede ser que haya un cierto consenso, no sé, por decirte... Tampoco quiero comprar humo, ¿no? Pero que en el kirchnerismo se reivindique más el gobierno de Néstor que el de Cristina en materia fiscal, porque Néstor tenía superávit gemelo como tiene Milei. Entonces vos tenés una parte del peronismo que dice, che, sí, hay que ir al kirchnerismo de Néstor. El armado de Olmos con Tolosa Paz. Sí, que después no sabés eso cuánto en votos es, si es las ganas de la dirigencia más del albertismo que quedó, no sabés. También es cierto que si vos haces el espectro político, puede ser que tengas, no sé, 2/3 de gente que esté más cercana a esa idea, entre el peronismo más de Néstor, las variantes de la derecha, etcétera, alguna parte del socialismo, que vos tengas un cierto consenso hacia el orden macro. Pero también es cierto que ayer el propio Giacobbe y antes otras encuestadoras decían la imagen más alta positiva es la de Miriam Bregman. O sea, tranquilamente, así como tenés la sensación de que, bueno, parece que hay un consenso de que esto no se puede romper, hay un momento donde la gente se harte tanto y se vaya al otro extremo. No lo sé. ¿Qué sé yo? Sí, ahí hay un punto que me parece bien interesante con lo de Miriam Bregman, porque vengo escuchando mucho desde adentro del oficialismo instalando la idea de Miriam Bregman. Así como Macri le puede comer votos a Milei, que Miriam Bregman le coma votos al kirchnerismo. Exactamente. Digo, da la impresión de que hay como una infladita ahí. Y además... se mide imagen, todavía no se mide intención de voto. Hay que ver el Igual, que tiene buena imagen, después si la quiere votar. Yo hablaría en el gobierno
de lo que le pasó a Massa cuando quiso inflar a Milei para que Claro. pierda a Macri. Claro. Porque igual, eventualmente, saliendo de Argentina, el mundo puede eventualmente pasar de consensos de ultraderecha a consensos al otro extremo. Hoy en día, la entrevista más consumida ahora de las últimas 24 horas en Estados Unidos es la entrevista de la CNBC que le hizo el editor de New York Times, Andrew Ross Corkin, a Jeff Bezos. Y el corazón de la entrevista es un periodista de CNBC de New York Times preguntándole a Jeff Bezos por qué no paga más impuestos. O sea, en Estados Unidos, donde de golpe irrumpió Mamdani, que dice le voy a cobrar más impuestos a los más ricos en el corazón de Nueva York, está bien, todo el mundo woke de Nueva York, es un mundo, no es nada que ver con el resto, pero lo que quiero decir es que tal vez así como el mundo un día, nosotros empezamos a consumir acá los Steve Bannon, empezamos a consumir los ingenieros del caos, fíjate la ultraderecha de Hungría, empezamos a leer cosas así, puede estar creciendo por abajo, después de tanta exacerbación de que los más ricos son la vanguardia, que están haciendo los cohetes para ir a otro planeta, que la gente se hinche las pelotas en un punto y diga, bueno, basta, me voy al otro extremo. No sé, pregunto que puede llegar a haber salidas que uno no prevé, y yo menos, que yo pensé que el presidente iba a ser Larreta, o sea... No. Por ahí estás hablando de lo que fue el efecto Milei, que fue una reacción a algo que a su vez haya una reacción a lo que es Milei. Claro, o a las ideas de ese palo en el mundo. Sí, parecería como que los ciclos en algún momento se cumplen, digo, lo vivimos con el consenso de Washington, terminó el consenso de Washington, aparecieron la nueva izquierda latinoamericana. Claro. Lo hemos visto recurrentemente, yo me reía cuando un consultor decía, para mí el gran cambio de la Argentina es lo que yo vi en la Argentina Week con los gobernadores peronistas bancando el equilibrio fiscal, el superávit, bancando la apertura. Y le digo, pero estos son los mismos gobernadores que en los 90 estaban de un lado y que en los 2000 estaban del otro, digo. ¿Pero qué en los 90, 2000? Los gobernadores, Que hace, la semana pasada, en el 2021, votaron a favor de ampliar la zona fría y ayer votaron a favor de reducir la zona fría. O Por sea, eso, digo, si hay algo volátil y que sigue el humor de los tiempos. igual hay que decir que, yo me lo planteo siempre para el laburo, que nosotros pasamos mucho de Milei se queda para siempre, tiene la suma del poder público, Milei se cae mañana. O sea, vamos de un palo al otro, ¿no? Y hay un mix, porque en el medio del momento de mayor desprestigio de la imagen presidencial, que es ahora, con todo lo que le están diciendo los propios, bueno, sacó lo que quería sacar en diputados, enfrente sigue sin aparecer nada, le aparecieron 3 datos de más o menos desahogo de que la economía no es que está en picada. Quiero decir, tal vez nosotros en nuestro laburo, y aparte con las barbaridades que aparecieron en las redes sociales de los propios, matándose en público, que es imposible no prestar atención, yo todo el tiempo trato de no cebarme con la sobrelectura, como este se queda para siempre o este se cae mañana, porque los procesos son como, por suerte también, ¿no? Como mucho más graduales y paulatinos. Sí, yo tengo la impresión ahí, y a ver que... Primero 2 cosas. Una es que el 2001 todavía sigue vigente en la Argentina. Aún hasta los que no lo vivieron. Digo, los que no quieren un quilombo. Ah, que nadie quiere un estallido. Que nadie quiere un quilombo. Digo, eso está como muy internalizado en la Argentina, de decir, che, está bien, no me estará yendo bien, pero yo no quiero un quilombo. Lo que pasó hasta hace 15 minutos, que fue un descontrol con inflación del 211%, qué sé yo, tampoco quiero que vuelva. Y al mismo tiempo, la idea de que el que tiene el joystick en la mano sigue siendo Milei. Digo, lo que vos decís es, si la economía más o menos repunta un poquito, y si no la cagan, si no se matan entre ellos, la lógica es que tengan todo en sus manos. Digo, si no se les cae el control, el joystick de las manos, parecería que todavía tienen mucho margen para mantener el control de la situación. Y si vos haces un raconto rápido, los motivos de detone de problema o de turbulencia en Argentina es el dólar y la calle, por hacerlo muy, muy esquemático. La máxima del peronismo. Si controlás el dólar y la calle. Sí, el dólar da la impresión de que ya sea porque hay una parte de cambio estructural por vaca muerta, etcétera, más veremos qué pasa en noviembre en Estados Unidos. Si enfrente vas a tener la billetera de última instancia de Donald Trump, vos decís, bueno, el dólar eventualmente vas a tener más compra de dólares, se va a mover, pero ya te mostraron que cuando la cosa se pone peluda, vienen y te ayudan. No sé el efecto noviembre si a Trump le va mal y de golpe deja de ser la persona que te puede venir a ayudar. No lo sé. Entonces, bueno, de hecho, hoy tuviste un anzuelo para que no entren más dólares, que fue lo de la soja. Bueno, es por decirle eso. a los productores, che, aguántenla, no la vendan. Digo, el contrario
de todo lo que han hecho todos los gobiernos, desesperados porque liquidaran, esta vez es como un anzuelo Pero para, no liquiden. También porque hay un cambio estructural. El gobierno compró casi 9.000 palos de dólar antes de que empiece la liquidación de la cosecha. O sea, eso es otra Argentina. Y después está la calle, que es lo mismo que decíamos antes. La transformación va a ser con un punto más de desempleo por año, con esta idea de voy abriendo, voy favoreciendo los sectores, y un punto más de desempleo por año. Eso va a pasar como tranquilamente la gente tolerándolo porque va yendo a los empleos informales, o va a haber algún detonante que va a hacer que no haya más paciencia en ese Te sentido. hago una pregunta sobre eso, porque hace 2 semanas lo entrevisté a Andrés Malamud, que de alguna forma me decía, tenemos que abrirnos al mundo porque nos estamos quedando desactualizados. Y ahí, digo, ¿cómo ves la política de Milei? Porque por un lado, sabemos que la apertura, y más también los acuerdos comerciales, están generando mayor competencia y muerte o el hecho de que se terminen muchas fábricas, muchos empleos, marcas, bla, bla, bla. Pero por otro lado, también la necesidad de que la Argentina se actualice, que abra sus puertas y que deje todas las barreras que teníamos. Sí, yo en principio la idea de que Argentina se actualice y sea más abierta la comparto. Creo que viendo el escenario mundial, donde gobiernos de todos los palos están guiando la inserción comercial de sus economías, lo de Milei es bastante suicida desde lo ideológico, con esa idea de venimos de una economía de la más cerrada del mundo, hay que abrir. Puede estar regalándose en un mundo donde desde Estados Unidos a China están guiando los estados el momento del comercio mundial, porque se cierra Estados Unidos, China tiene excedente comercial, está muy agresivo, se traen llave en mano desde hoteles hasta galpones, hasta casas para countries, que vos decís, está bueno que exista la opción y que seamos integrados al mundo y que venga tecnología y que ahora, en un punto, en todos los sectores, la vara con la que vas a medir tu competitividad y con este dólar y con estas rutas va a ser el sueldo de Asia para todas las industrias. ¿Está bien hacerlo? ¿Es inteligente hacerlo? O sea, esa parte a mí me genera mucha preocupación, no porque hacia adelante vos no veas, che, hay que ser más abierto, no hay que hacer protección que mate a la gente de manera abusiva, no hay que favorecer a 3 o 4. Yo todo eso lo comparto. Ahora, el gobierno se planta en ese discurso y vos lo ves regaladamente abierto en un mundo donde los estados tienen un rol muy claro. O sea, cuando se juntó Xi Jinping con Trump, eran los dos estados negociando una guerra comercial que además es tecnológica, etcétera. Entonces, esa parte demasiado declamativa de principios ideológicos en un mundo donde hay mucho más pragmatismo, a mí me genera inquietud por los costos que puede haber. No porque Argentina no se la banque compitiendo cuando vos haces, sobre todo en los sectores del agro o de sectores donde somos muy competitivos, una negociación con un bloque comercial. Digo, regalarse, sobre todo con esta China tan expansiva, con tanto saldo comercial para poner en distintas partes del mundo, a mí me genera esa preocupación de que aceleren algo que por ahí tiene que llevar más tiempo, sobre todo si tenés este dólar, estas rutas, estos mismos impuestos. Claro, por ahí lo que planteaba Andrés, creo, si no entendí mal, era como, esto va a pasar igual, o sea, China no va a llevar puestos igual, van a venir los autos eléctricos, nos van a llevar puestos. Bueno, pero el gobierno con los autos eléctricos puso un cupo, el gobierno no lo dice, pero no abrió indiscriminadamente la industria de los autos. Puso 50.000 autos por año. Entonces vos decís, ¿cómo? Escuchame. Y ayer les bajó las retenciones para que sean más competitivos. O sea, el gobierno entiende y no come vidrio muchas veces. A veces después de golpe declama y en otras partes se abre. Si vos ves el resultado de la balanza comercial de de abril, que salió el otro día. Récord. Récord total. Ahora, récord porque vuelan las Expo, ayer lo dijo Milei, casi todos los sectores volando las Expo, en muchos casos en cantidades. Ahora, cuando ves las importaciones, las importaciones, 126% vuelan las compras por courier, Temu, Shein, Amazon. Ahora, planchado y caen bienes de capital e insumos industriales. Vos decís, pará, viste que ahora Milei está de moda decir, es la recesión más loca del mundo. Bueno, es la apertura comercial más tonta del mundo. En vez de estar trayendo maquinarias para producir más, aprovechando la apertura comercial, lo que vuela, por lo menos viendo la foto de abril, lo que vuela es courier, lo que vuela es bienes de consumo y todo lo que debería traccionar más inversión, que refleja más actividad económica, planchado o cayendo, por lo menos la foto de abril. Si ese es el modelo, yo no sé si está bien guiado, tal vez cambie el año que viene, sobre todo si la actividad se recupera, veremos. Pero a mí esa es la parte que me genera preocupación del planteo general de Milei.